Una noche fría de octubre, como tantas otras en el Cementerio General de Mérida, Yucatán, estaba realizando mi ronda habitual en el cementerio. A lo largo de mis más de 20 años, como vigilante nocturno, había aprendido a apreciar la serenidad de la noche y la quietud de las lápidas. Pero esa noche algo era diferente. El viento susurraba entre los árboles y las hojas secas crujían bajo mis pies, creando un sonido inquietante. De repente, el silencio fue roto por un sonido que me heló la sangre. El llanto suave de una niña. Inicialmente pensé que era una broma de mal gusto, quizás algún adolescente travieso tratando de asustarme. Sin embargo, el sonido persistía, triste y desgarrador. Decidí seguirlo, intrigado y un poco nervioso. El llanto me llevó a una zona antigua del cementerio, la menos visitada, donde las tumbas estaban cubiertas de hojas secas y las inscripciones apenas se podían ver. Allí, junto a una tumba olvidada, vi una pequeña figura. Era una niña, vestida con un vestido blanco muy antiguo, que parecía brillar bajo la luz de la luna. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarla, y le pregunté si estaba perdida o si necesitaba ayuda. Pero cuando estuve a unos metros de ella, levantó la cabeza y me miró, su rostro pálido como la nieve, y sus ojos eran dos abismos oscuros, carentes de cualquier emoción. No pasó ni un segundo desde que parpadeé para que la niña desapareciera, dejando solo un aire frío y un profundo silencio. Me quedé congelado, sin poder moverme, sintiendo una mezcla de miedo y tristeza. Al día siguiente, aún perturbado por la experiencia, decidí investigar un poco. Navegando por internet, tras horas de búsqueda, descubrí una tragedia ocurrida hace muchos años. Una niña llamada Emily había muerto en un incendio en su casa, cuando tan solo tenía 8 años. Sus padres, consumidos por el dolor, habían hecho una estatua en su honor en el cementerio, la cual con el tiempo había sido olvidada por todos. Esa noche fui preparado sabiendo su historia. Volví al cementerio. Mientras caminaba hacia la tumba de Emily, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. De nuevo escuché su llanto, esta vez con una calma que no esperaba. Le hablé suavemente. Le dije que sabía quién era, que conocía su historia y que sentía mucho por lo que le había pasado. Le prometí que no la olvidaría, que siempre recordaría su nombre y su historia. El llanto cesó y la figura de Emily apareció nuevamente. Pero esta vez no me asusté. Sus ojos, aunque todavía vacíos, parecían menos oscuros. Se quedó allí por un momento, viéndome, y luego desapareció otra vez. Pero esta vez ya no sentí miedo. Desde entonces, he sentido una conexión profunda con Emily. Cada vez que escucho su llanto, dejo una flor en su tumba y rezo una oración por su alma, aunque sé que nunca podré aliviar completamente su sufrimiento. Al menos puedo ofrecerle un pequeño consuelo, un recordatorio de que no está sola y que su memoria sigue viva. Una mañana decidí visitar el Panteón San Fernando, uno de los cementerios más antiguos de México, inaugurado en 1832, un lugar histórico conocido por sus tumbas antiguas y sus mausoleos de elaborada arquitectura. Como historiadora, siempre me ha fascinado desenterrar las historias ocultas detrás de cada lápida y monumento. Esa mañana tenía la intención de investigar sobre algunas figuras locales, cuyos nombres habían caído en el olvido. Mientras caminaba entre los mausoleos, observando las inscripciones y tomando notas, noté una figura oscura parada cerca de una tumba más alejada. Al principio pensé que era otro visitante, quizás alguien curioso como yo, pero cuando levanté la mirada para saludar,
La figura simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé un momento mirando el lugar vacío, tratando de entender lo que había visto. Tal vez había sido una sombra, un juego de luces, me dije. Continué mi recorrido, pero pronto me di cuenta de que la figura volvía a aparecer siempre alrededor de mi visión, observándome desde la distancia. Sentí un leve escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era como si aquella sombra quisiera decirme algo o advertirme de algún peligro. Decidí ir a la oficina del cementerio para ver si alguien más había tenido experiencias similares. Jorge, uno de los encargados del cementerio, un hombre mayor con muchas historias que contar, me habló de la leyenda local. Según él, varios visitantes y trabajadores del cementerio habían reportado haber visto esa misma figura oscura, siempre cerca de la tumba de un hombre llamado Juan Ramírez, quien había muerto bajo circunstancias misteriosas. Intrigada, empecé a investigar más a fondo. Descubrí que Juan Ramírez había sido un prominente empresario en su época, pero su vida había terminado trágicamente en un accidente de tren en 1902. Sin embargo, los periódicos de la época sugerían que su muerte podría no haber sido un simple accidente. Había rumores de que Juan había descubierto secretos comprometedores sobre algunos de sus socios comerciales, como Alberto Sánchez y Carlos Méndez, y se especulaba de que estos podrían haber orquestado su muerte para silenciarlo. Regresé al cementerio con otro celular que tenía guardado. Decidí a descubrir más. Llegué a la tumba de Juan Ramírez al anochecer. Cuando el ambiente en el cementerio se volvía más espeso, encendí mi celular y comencé a hacer preguntas en voz alta, esperando captar alguna respuesta del más allá. Pregunté si la figura que había visto era Juan y qué era lo que quería. De repente, sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiera bajado varios grados en cuestión de segundos. La figura sombría apareció de nuevo, esta vez claramente visible. Se quedó mirándome fijamente y pude sentir una mezcla de tristeza y urgencia en su presencia. Le pregunté de nuevo qué era lo que buscaba, y en ese momento, mi celular se apagó inesperadamente. Fue entonces cuando la figura dio un paso hacia mí y susurró algo que no pude entender completamente, antes de desvanecerse una vez más en la oscuridad. Regresé a mi oficina y al revisar la grabación, escuché un susurro muy bajo que decía: justicia. Fue una revelación inquietante. Sentí que la sombra de Juan Ramírez buscaba justicia por su muerte, y aunque no sabía exactamente cómo podría ayudar, me comprometí a continuar investigando su caso. Desde ese día mi vida cambió. Cada vez que visitaba el cementerio, sentí una presencia cerca, como si Juan estuviera vigilando mi progreso. Mi investigación me llegó a descubrir que algunos socios de Juan, personas influyentes en la comunidad, habían tenido motivos para quererlo fuera del camino. Encontré cartas y documentos antiguos que sugerían una conspiración, pero las pruebas eran escasas y difusas. Una carta particularmente reveladora, firmada por un tal Ricardo Fernández, sugería que Juan había estado a punto de hacer públicos ciertos documentos que implicaban a sus socios en actividades ilegales. A pesar de los desafíos, sigo buscando respuestas. He consultado expertos en historia local, revisando archivos y hablando con descendientes de las personas involucradas, incluyendo a Marta Ramírez, una sobrina nieta de Juan, que me ha proporcionado valiosa información familiar. Cada pequeña pista que me encuentro me acerca un paso más a desentrañar la verdad, aunque no sé si algún día podré resolver el misterio completamente. Siento una responsabilidad moral de darle a Juan la justicia que parece estar buscando. Buenas noches, mi nombre es Ricardo y soy un fotógrafo aficionado. Una noche decidí explorar el cementerio de San Miguel para capturar algunas fotos nocturnas.
Mientras ajustaba mi cámara, vi una luz brillante moviéndose entre las lápidas. Pensé que era un reflejo o alguien con una linterna, pero cuando intenté seguirla, la luz se disipó y apareció en otro lugar. Decidido a capturar esa luz extraña, la seguí por todo el cementerio. Al revisar las fotos en casa, me di cuenta de que en varias imágenes la luz formaba figuras humanas, como si fueran almas en pena. Investigando más sobre San Miguel, supe que la luz errante ha sido vista por muchas personas a lo largo de los años, siempre en las noches más oscuras. Aunque logré capturar algunas imágenes, decidí volver al cementerio con mi amigo David, que también estaba interesado en lo paranormal. Llevamos más equipos, cámaras, grabadoras y linternas potentes. Al llegar, la misma luz apareció casi de inmediato, moviéndose entre las tumbas como si nos estuviera guiando. La seguimos hasta una sección antigua del cementerio, que rara vez habíamos visitado antes. Mientras nos acercábamos, la luz se desvaneció frente a una tumba particularmente deteriorada. Era la tumba de un hombre llamado Thomas, que había muerto en 1887. Investigamos un poco más y descubrimos que Thomas era un trabajador ferroviario que murió en un trágico accidente. Decidimos hacer una vigilia junto a la tumba de Thomas, encendiendo velas y colocando nuestros equipos alrededor. Durante horas no ocurrió nada, pero justo antes del amanecer, la luz apareció nuevamente, esta vez mucho más brillante. Sentí un frío intenso y escuchamos susurros que se perdían en la lejanía. Todo el equipo se apagó en ese instante, dejándonos en completa oscuridad. Al regresar a casa, revisamos las grabaciones y encontramos voces inaudibles que cada vez se hacían más débiles. Desde ese entonces, David y yo no hemos vuelto a San Miguel. Soy Elena, y mi familia tiene una tumba en el cementerio de Santa Teresa. Una tarde, fui a visitar la tumba de mi abuelo. Mientras estaba allí, escuché susurros provenientes de todas partes, pero cuando miraba a mi alrededor, no había nadie. Los susurros se hacían más fuertes y claros, como si decenas de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Decidí marcharme, pero antes de irme, dejé una flor en la tumba de mi abuelo. De repente, sentí una mano fría tocar mi hombro. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Esa experiencia me dejó atónita. Al hablar con mis familiares y vecinos, descubrí que a ellos les había pasado lo mismo. Por curiosidad comencé a visitar el cementerio con más frecuencia, siempre llevando una grabadora conmigo. Cada vez que escuchaba los susurros, encendía la grabadora, pero al reproducir la cinta en casa, solo se captaba sonidos distorsionados y murmullos imperceptibles. Esto continuó durante semanas, hasta que un día, mientras escuchaba una de las grabaciones, pude discernir una palabra clara: ayuda. Decidí investigar más sobre las tumbas cercanas a la de mi abuelo. Descubrí que muchas de ellas pertenecían a personas que habían muerto en situaciones lamentables, accidentes, enfermedades y en algunos casos asesinatos. Parecía que los espíritus de esas personas estaban atrapados en el cementerio, incapaces de encontrar paz. Un día llevé a mi prima María, que era medium, al cementerio para ver si podía comunicarse con los espíritus. María se sentó cerca de la tumba de mi abuelo y cerró los ojos, concentrándose. Después de unos minutos, comenzó a hablar en voz baja, diciendo que sentía una gran tristeza y desesperación a su alrededor. Dijo que los espíritus buscaban ayuda para encontrar el descanso eterno. Decidimos realizar un pequeño ritual, encendiendo velas y diciendo oraciones por las almas perdidas. Mientras lo hacíamos, los susurros se hicieron más fuertes, casi como si los espíritus estuvieran agradeciendo
nuestros esfuerzos. Después de unos minutos, el ambiente se calmó y los susurros cesaron. Desde ese día, las visitas al cementerio de Santa Teresa han sido mucho más tranquilas, aunque a veces aún escucho un murmullo lejano. Ya no siento la misma presencia inquietante. Sigo visitando la tumba de mi abuelo, llevando flores y rezando por él y por los otros espíritus que pueden estar en busca de paz. Era una tarde gris y estaba lloviendo, cuando decidí visitar el cementerio de la Recoleta. Había oído historias sobre la fama de ese lugar, y mi curiosidad me llevó allí. Al recorrer sus laberintos de tumbas y mausoleos, la neblina que envolvía el cementerio daba un aire aún más sombrío al paisaje, y el silencio era casi palpable. Mi nombre es Laura, y había planeado pasar un par de horas explorando el lugar, pero algo en el ambiente me hizo quedarme más tiempo de lo previsto. Caminaba lentamente, admirando las intrincadas esculturas y los detalles en las lápidas. Cuando me di cuenta, el sol estaba comenzando a ocultarse detrás de las nubes. En un rincón apartado, descubrí una tumba antigua, con una inscripción apenas legible. El nombre grabado era Don Ernesto Rodríguez, un hombre que había fallecido a principios del siglo XIX. Algo me llamó la atención sobre esa tumba. Quizás era el hecho de estar más deteriorada que las demás. Mientras me inclinaba para leer mejor, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Decidí ignorarlo y seguir con mi recorrido, pero en ese momento escuché un susurro a mi lado. Era tan bajo que al principio pensé que era el viento, pero el susurro continuó y pude distinguir claramente las palabras. Laura. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. La sensación de estar observada era intensa. Decidí alejarme de la tumba de don Ernesto y dirigirme hacia la salida. Sin embargo, antes de llegar a la puerta principal, noté algo extraño. Las sombras parecían moverse de una manera que no tenía sentido. La atmósfera se volvió opresiva y sentí una presencia cerca. De repente, vi una figura translúcida cerca del mausoleo de la familia Bellaú. Parecía un hombre con una apariencia antigua, vestido con ropas de época. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban negros. Parecía mirarme directo a mí. Intenté acercarme, pero la figura se desvaneció en el aire, dejándome solo en la penumbra. Sentí un fuerte deseo de salir de allí, así que me apresuré hacia la salida, mi mente corriendo con pensamientos confusos. Una vez afuera, me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo. El cementerio estaba completamente oscuro y el sonido de las gotas de lluvia caía con intensidad. Aunque había sido una experiencia aterradora, sentí una mezcla de fascinación y miedo. Había experimentado algo inexplicable, algo que nunca olvidaré. Aún hoy, cuando paso cerca del cementerio de la Recoleta, no puedo evitar recordar aquella tarde y el susurro que me llamó por mi nombre. Algo me dice que don Ernesto Rodríguez no está del todo en paz. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro. Si quieres más relatos que te helarán la sangre, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.